Parece mentira. Fake news y periodismo. Una conversación a tres voces sobre la mala información y también sobre la buena. Hola a todos, estamos aquí otra vez en Parece Mentira, el podcast de fake news y periodismo. Aquí hemos venido otra vez los sospechosos habituales. Está conmigo Eduardo Vendala y Vicente Clavero y yo mismo, Fernando Saiz. Eduardo, Vicente, ¿cómo estáis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Y tú qué tal? Pues bien, todo en orden. Como Reyes Moros, básicamente. O sea, muy bueno, bien. me parece estupendo. Hoy vamos a hablar de los llamados fact-checkers, ¿vale? Estos son agencias o departamentos que se encargan de verificar la información que se publica, ¿no? Y por tanto, pues pueden ser potencialmente un buen instrumento, una buena arma para luchar contra las fake news y contra la desinformación, ¿no? Por hacer un poco de contexto histórico, podríamos empezar diciendo que los fact-checkers son un invento americano, como tantas cosas. Se crearon allá por los principios del siglo XX y se crearon dentro de las propias publicaciones. O sea, funcionaban como una especie de departamentos de control de calidad, ¿no? de lo que se publicaba, ¿no? Sobre todo de las grandes revistas americanas, el Time, el The New Yorker, son los que pusieron más empeño en esta tarea. Luego la cosa perdió un poco de brillo porque digamos que la responsabilidad de verificar los hechos se trasladó a los propios redactores, que tiene su lógica, ¿no? El que escribe tiene que asegurarse de que lo que escribe es correcto, ¿no? Si tú dices que el príncipe Felipe se murió a los 99 años en Windsor, pues te tienes que asegurar de que fue en Windsor y fue a los 99 años. No hace falta que una persona ajena te lo verifique, ¿no? Pero bueno, fueron perdiendo brillo, digamos, dentro de las empresas periodísticas, y ya en el siglo XXI, sobre todo con la explosión de las redes sociales, lo que se ha generalizado son fact-checkers, o sea, agencias de verificación de hechos externas, independientes, ajenas a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues en España tenemos un par de ellas que son bien conocidas, que son Neutral y Maldita.es. En el mundo hay otras también muy conocidas, por ejemplo, Full Fact, que es muy importante en el Reino Unido, o PolitiFact, que incluso recibió un premio Pulitzer en Estados Unidos en 2009, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas agencias se dedican a chequear, a vigilar y a verificar las declaraciones de los políticos, aunque obviamente con la pandemia, digamos que el foco de atención ha cambiado un poco. En fin, con este pequeño preámbulo me gustaría lanzar un debate y preguntaros un poco cómo veis la función de los fact-checkers, de los verificadores de información, y hasta qué punto pueden ser un buen instrumento para combatir la desinformación y las fake news. Yo creo que hay una cosa que has dicho antes, Fernando, que me parece fundamental. Y es que la tarea de evitar la información falsa, los fake news, la información descontextualizada, en definitiva todo lo que contribuya a la desinformación, debería ser considerada, y así lo fue en sus inicios, como tú has señalado, una de las tareas fundamentales del periodista en su propio ejercicio. Es decir, pensar que unos entes especializados, independientes o no, luego hablaremos de la independencia, supongo, van a soportar el peso de contrarrestar las fake news, a mí me parece insuficiente, ilusorio e injusto. Yo creo que los propios periodistas, por lo que respecta a ellos mismos, deben evitar incurrir en ese tipo de malas prácticas. Y, en segundo lugar, la búsqueda y desacreditación de la información falsa ajena tampoco tiene que ser una labor de la que decline su responsabilidad el periodismo, por así decirlo, convencional, el que no está instalado específicamente en los fact-checkers. Todos tenemos que luchar contra la desinformación, y los primeros debemos ser los periodistas, allí donde estemos trabajando. Esa es mi opinión.
Bueno, sí, lo que pasa es que la realidad es tozuda, ¿no? Entonces, en mi experiencia profesional, cuando era periodista profesional, yo creo que los que trabajábamos en un medio hacíamos generalmente caso omiso, quizá mal hecho, cuando otra publicación publicaba algo que nosotros no habíamos hecho o que publicaba algo mal, nos lo dabas por omiso. Yo creo que eso quizá ahora actuaría de otra manera. Pero estamos hablando de fake news. Estamos diciendo que hay distintos tipos de desinformación, de fake news, y yo creo que nos estamos, o que deberíamos centrarnos ahora mismo en la mala intención. O sea, el periodista per se puede equivocarse, ¿no? O puede ser perezoso, o puede no tener medios para chequearlo todo y tiene una presión grande para publicar. Eso forma parte de la profesión. El nuevo mundo de las fake news, profesional, es otro contexto. O sea, yo no creo que estemos hablando de periodismo profesional, estamos hablando de una intención política, comercial o lo que quieras, ¿no? Luego, por añadir un poco, efectivamente hay, pues yo creo que alrededor de 200 y pico entidades de fact-checking alrededor del mundo. Como decía Fernando, nacieron en Estados Unidos, que donde también se hizo una ley que inició una corriente para que los grandes agentes digitales tipo Google, Facebook, Twitter o Amazon trataran de, no diríamos disciplinar, pero sí generar algún tipo de mecanismo que permitiera al usuario de esas redes sociales distinguir entre lo falso y lo cierto, ¿no? Esto da para otro debate entero, ¿no? Si esa ley es suficiente o no, cómo se ha trasladado a los demás países, qué tipo de delitos, entre comillas, o no, entre comillas, existen asociados a las fake news. O sea, existe el delito de injurias, de calumnias, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo útil sería, o en mi opinión, podríamos decir a unos cuantos, por lo menos los que a mí me parece que están bastante bien, ¿no? En España, Maldita.es y Neutral son profesionales de esto. Son además dos de las cinco entidades, o de las 4 entidades que en España son fact-checkers por parte de terceros. O sea, estas grandes plataformas, Facebook especialmente, lo que hacen es contratar a fact-checkers para verificar lo que sus usuarios han denunciado dentro de la red social, ¿no? Entonces, para elegir a esos fact-checkers tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? En España son, como decía, Neutral.es, Maldita.es, pero también es F Verifica. O sea, la agencia F tiene su propio sistema de verificación y es utilizado. Y la agencia Fraspress en España tiene 2 verificadores, uno en castellano y otro en catalán, que son oficiales. Aparte de esos, pues hay gente pues como Stop Bulos, que está bien. El Confidencial tiene La Chistera, que se dedica a eso. Está Politica.org, que también se dedica a desmentir bulos. El País tiene dentro de Verne, del grupo Verne, una sección de bulos. O sea, hay herramientas. No sé, hay entidades privadas que han desarrollado sus propios sistemas de fact-checking en España y fuera. El Colegio de Enfermería, el Colegio de Enfermería en España tiene un sistema para que tú, usuario, puedas denunciar o pedir aclaración sobre dudas, y ahora más con el tema del coronavirus. He visto esta información, tipo, yo qué sé, el Fairy me limpia del coronavirus, ¿esto es verdad o no? En fin, es un poco traído por los pelos, pero no tanto, ¿vale? Y luego a nivel internacional hay una organización que es la International Fact-Checking Network, que nace dentro de una escuela de periodismo llamada Pointer, que agrupa un poco a todos los fact-checkers profesionales que existen en el mundo. Entonces yo creo que esa entidad es posiblemente la que más útil pueda llegar a ser, ¿no? Dentro de este mundo. Y hay una cosa que he descubierto, una cosa que está bien. El Google, dentro de sus alianzas, a raíz de no sé si es llamarle corriente, ¿no? En fin, la ley americana tiene sus huecos, porque al final quien quiera verificar es como voluntario por parte de Google. Ha hecho distintas alianzas con grupos de medios y con otras agencias. Entonces, el caso es que al final acabó generando un buscador de bulos.
¿no? Entonces hay un sitio que yo recomiendo ir que se llama Fact Checker Explorer dentro de Google. Y está muy bien porque el interfaz es igual que el de Google normal, o sea, tú para buscar noticias o para buscar cualquier cosa, solo que buscas bulos. Entonces tú vas a la cajita y pones lo que quieras. Puedes poner Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, vacunas, lo que tú quieras, ¿no? Y ver qué es lo que sale. Entonces ahí te sale referido un montón de noticias, pero estoy hablando de 50.000 y pico, que han sido recogidas en los fact-checkers oficiales. O sea, esos fact-checkers que hay alrededor del mundo van reportando y se va alimentando una base de datos que es la que se está utilizando en Google. Entonces, y ahí ya te dan un avance, o sea, no una noticia que simplemente, sino una noticia valorada, o sea, tiene un código de colores que pone esto es falso, es engañoso, no lo es, tiene este contexto, te da un poco más de información. Entonces, esa cajita en concreto, ese buscador de Google, y que entiendo que seguro que hay personas que nos están escuchando que tampoco creen que creen que forman parte de la conspiración y que les mueve un ánimo comercial, que posiblemente también, pero bueno, en este caso yo creo que por lo menos es un elemento más de juicio para el público, ¿no? O sea, pues tú pensarás lo que quieras, pero existen unas entidades terceras que te permiten avanzar un poco más en intentar descubrir qué es lo cierto o lo no cierto dentro de algo que has visto o has leído. Por completar un poco esta radiografía de los fact-checkers, me gustaría decir que la asociación internacional que ha citado Eduardo, que es la International Fact-Checking Network, exige a sus miembros una transparencia absoluta en su financiación, lo cual es altamente interesante, porque obviamente estas agencias pues necesitan ingresos para funcionar, ¿no? Entonces, repasando un poco cómo se financian estas agencias a nivel mundial y también las españolas, lo primero que llama la atención es que el primer gran financiador es Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook está muy interesado en que los contenidos que se transmiten en su plataforma pues sean chequeados, entonces digamos que subcontrata esta función y financia a las agencias de fact-checkers. Luego hay también financiación a través de donaciones, de crowdfunding o de fundaciones variadas, y digamos que de esto normalmente viven estas agencias. Lo digo para iniciar si acaso el debate sobre la independencia o no de los fact-checkers. ¿Hasta qué punto una agencia de esta naturaleza que vive de los ingresos que le proporciona Facebook, pues digamos es independiente, ¿no? Y ejerce su función de manera independiente y rigurosa, ¿no? Esto es uno de los debates que quería plantear, y el otro debate es el tema de los políticos. He dicho antes que la mayor parte de estas agencias se dedican a verificar declaraciones de políticos, y obviamente esto a los políticos pues no les gusta demasiado, ¿no? De hecho, pues hay alguna referencia en España el año pasado, en particular Vox y en particular su diputada Macarena Olona, y lanzó una campaña contra Maldita.es y contra Neutral porque entendía que estaban construyendo una especie de ministerio de la verdad, ¿no? Para censurar o para controlar las declaraciones de los políticos. No sé qué os parece a vosotros estos dos flecos del debate. A mí me parece que el debate sobre la independencia de los fact-checkers no es un debate ajeno al debate general sobre la independencia de los medios. Hay algo que para mí está fuera de toda duda. Un fact-checker, igual que un medio, de algo tiene que vivir. Es decir, financiación necesita. ¿Quiere eso decir que desde el momento en que esté financiado por una empresa o por una institución pierde independencia? Pues lo podríamos decir en la misma medida que lo decimos de un medio tradicional que está financiado por empresas que ponen publicidad, por instituciones que la ponen. Es decir, creo que es un debate muy paralelo el uno con el otro. Dicho eso, yo creo que no podemos tampoco
sustraer a nuestros oyentes de algún hecho que es objetivo. Y es que algunos de los verificadores a los que os habéis referido, concretamente Neutral, no vive del fact-checking, perdón. Vive de producir programas para una cadena de televisión que se llama La Sexta, y la pregunta obvia que te puede surgir al saber esto es ¿hasta qué punto Neutral, por verificar, va a entrar en conflicto con su principal financiador, que es La Sexta? Es decir, si La Sexta divulga una fake news o incluso algo que sin ser fake news contribuye a la desinformación porque no está bien contextualizado, porque es incompleto o lo que sea, ¿va a denunciarlo así? Bueno, pues no lo sé. Lo que sí tengo claro es que siempre va a haber una dependencia económica por parte de los fact-checkers, igual que la hay de los medios de comunicación. Y pienso que por encima de cuál es el origen de la financiación, tiene que estar la integridad profesional de los que trabajan en uno y otro lado, que obviamente no es ilimitada, como no es ilimitada la independencia en ningún sentido, y que juega mucho a cómo el periodista sea capaz de hacer prevalecer sus valores sobre intereses empresariales, económicos, financieros, etcétera. Bueno, yo creo que efectivamente existe el riesgo de atribuir una intencionalidad política también a los fact-checkers. En el caso concreto de Neutral, efectivamente, está fundado por Ana Pastor. Y en el caso de Maldita.es está fundado por dos personas que ahora mismo viven de esto y lo hacen bien. Que en su currículum también está La Sexta, ¿no?, en su carrera profesional. Pero a mí esto me da lo mismo. O sea, es como si genera, pues no sé, los medios a los que se les atribuye el color político de la derecha, si hacen un fact-checker, a mí me parece fenomenal. Es decir, por ser claro, o sea, OK Diario, Voz Populi, ABC, El Mundo, todos, a mí me parece fenomenal que hicieran su propio fact-checker para generar mayor conocimiento de la opinión pública. O sea, yo creo que la honestidad es ser fiel a tu ideología, pero ser fiel a los hechos. Es como hablábamos el otro día, ¿no? Decir, oye, la capacidad del ser humano para cambiar de opinión cuando tiene una información que no coincide con su pensamiento previo es muy complicada. Pues yo creo que debería ser, en el caso del periodismo, más sencillo. Es decir, si con hechos se te demuestra que lo que tú piensas está equivocado, pues deberías cambiar de opinión, ¿no? El caso es que a mí me parece que que deberíamos buscar la honestidad, no la ideología, ¿no? Entonces, el hecho concreto. No, te pongo un caso Neutral, de La Sexta, todo lo que quieras. Hace relativamente poco circuló por redes sociales una fotografía de una mansión espectacular de la que se afirmaba que pertenecía a Santiago Abascal, líder de Vox, ¿vale? Eso lo publica Neutral, que es de La Sexta. Pero lo que publica Neutral es que es mentira, que es un bulo. Es una foto que está en Castelldefels y es de Leo Messi, el jugador del Barcelona que adquirió en 2009. Entonces, una pequeña diferencia, sí. Claro, es un poco distinto, pero quien denuncia que hay una campaña falsa contra Vox, contra Abascal, es Neutral. Entonces, es un hecho. La independencia de los grandes gigantes tecnológicos. Yo creo que hay, evidentemente, un lavado de cara. Todavía hay una dependencia enorme de los ingresos de marketing que hace que a ellos les sea complicado llegar hasta el final, en mi opinión, ¿no? Entonces, sí han establecido una forma para que los usuarios, ellos, desde el principio de Internet, las redes sociales sostienen que no son un medio de comunicación, son un vehículo de transmisión donde otros vierten
datos, hechos, documentos, fotografías, opiniones. Ellos son un transmisor, no tienen nada que decir entre medias, ¿no? Eso, de hecho, como, oye, han facilitado, pues es como un traficante, ¿no? Pues no es que estoy llamando traficante, ¿no? Pero yo le entrego las drogas a este señor y es él el que se las toma, ¿no? En fin, esto es un poco excesivo, pero sí que han puesto medios que a mí me parecen buenos para empezar a poner freno. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras tanto siguen las herramientas de marketing. Esta mañana, por decir, no sé cuándo vamos a escuchar esto, por lo escucharon los oyentes, pero he visto en el Confidencial una información que está muy bien sobre los bulos que están empezando a circular en Facebook con campañas de pago en torno a las elecciones de Madrid del 4 de mayo, ¿no? Entonces hace referencia como un blog negacionista. Esto lo firma Guillermo Cid en el Confidencial, habla de un blog negacionista que ha comprado anuncios básicamente para hablar de la, abro comillas, imperiosa necesidad del golpismo electoral mundial en general, financiado y promovido por George Soros, y en España en particular, de que votemos por correo. ¿Por qué? Porque atribuye a que si se vota por correo, habrá más votantes de izquierdas que si no. Entonces, que está como promoviendo el votar por correo, promovería un fraude electoral parecido al que teóricamente denunció Trump en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, si entramos ahora mismo en Facebook, en su librería de anuncios, vemos que esos anuncios están circulando por Facebook y están activos. O sea, hay muchas campañas, hay unas que ya han cumplido su propósito, otras que están activas ahora mismo, ¿no? Entonces, aquí Guillermo pues da una serie de cifras, pues que hay un señor que se está gastando 26.000 y pico euros en campañas similares desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, asegurando que el demonio ha vencido por Biden. En fin, esto es simultáneo a que Facebook establece criterios para que el usuario denuncie posts que le parezcan falsos. Entonces, está vendiendo publicidad que no controla nadie y está poniendo un sistema para verificar noticias. En fin, esto es un poco esquizofrénico. Quizá sea imposible. O sea, Facebook tiene, no recuerdo la cifra, pero 2.600 millones de usuarios en el mundo. ¿Cuántos pueden estar activos? 2.000 millones. O sea, no sé. O sea, unas cifras estratosféricas. Yo entiendo que es súper complicado. O sea, a mí me parece que está bien que las tecnológicas pongan medios. Creo que no deberían ponerse de perfil, de costado, cuando les dicen que hay que establecer criterios. O sea, son un medio de comunicación, quieras o no. Y simultáneamente debería establecerse otro criterio más estricto para admitir publicidad. No solo para admitir post, en mi opinión. Bueno, pero eso no es nada limitable solo al aspecto de las redes sociales y del mal uso de las redes sociales. Porque a mí se me ocurre un símil que con todos los matices que queráis podría venir a cuento. Las redes sociales dicen que ellos ponen las autopistas. Uh-huh. Y que luego si alguien excede la velocidad límite es responsabilidad del conductor, no es responsabilidad del propietario de la autopista. Pero también es verdad que el propietario de la autopista, normalmente el Estado, aunque la tenga subarrendada como concesión, también pone a señores que vigilan que no se superen los límites de velocidad, que es la Guardia Civil, que sería en esta analogía, la analogía serían los fact-checkers. ¿Y cuál sería la contradicción? Pues que al mismo tiempo que el propietario de las autopistas pone límites de velocidad y luego se encarga de vigilar su cumplimiento a través de la Guardia Civil, sin embargo, admite publicidad en los arcenes de coches cada vez más potentes y que corren más. Bueno, pues son las contradicciones del sistema, ¿no? Yo creo que las redes sociales en este debate tienen parte de razón. Ellos no son los emisores de contenido, pero tampoco pueden autoeximirse de toda responsabilidad. Esto es un tema realmente muy interesante. Y que nos conduce a otro debate que está encima de la mesa y que está relacionado también con los fact-checkers, que es el tema de la libertad de expresión. Efectivamente, las redes sociales tienen obligación de controlar, en cierto modo, que no se viertan en sus plataformas informaciones falsas,
Pero claro, ahí hay una frontera muy delgada, ¿no? Porque muchas veces se puede incurrir en abusos de tal forma que se eliminen o se censuren determinadas informaciones, que están un poco en la frontera y que no son exactamente falsas, ¿no? Entonces, esto me recuerda a un artículo que se publicó recientemente en el Financial Times, que yo creo que abre en esta línea un debate muy interesante. Habla de los abusos de los fact-checkers en este sentido, y en concreto cita un caso de unas declaraciones del el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Siempre aparece Trump en este podcast. Es el padre universal de las fake news modernas, ¿no? Exacto. Pues Donald Trump, en mayo de 2020, dijo que él estaba convencido de que se iba a conseguir tener una vacuna a finales de ese año. Pues bien, la cadena NBC, que debe tener un sistema de fact-checking propio, decidió que eso era fake news, directamente. ¿Por qué? Porque creía que en función de la información recopilada por ellos, de los científicos, pues era casi un milagro que la vacuna estuviera a final de año. Bueno, evidentemente ahí la NBC se equivocó y nos lleva al debate de decir, se puede chequear, se puede verificar creencias, porque lo que expresaba Donald Trump no era un hecho, expresaba una creencia, una confianza, una opinión. Sí. Y por tanto, yo creo que podemos convenir que las agencias de verificación de hechos deben verificar hechos, pero no opiniones, no creencias, no expectativas. 100%. Porque 100%. si no entramos en un terreno en el que cualquier cosa puede ser considerado fake news, ¿no? Entonces, yo creo cualquier cosa que no haya ocurrido todavía podría ser considerado una fake news, como en este caso que está citando Fernando. Vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Es decir, la libertad de expresión obviamente tiene sus límites. Todos los derechos, todos tienen sus límites. No hay ningún derecho ilimitado, pero hay algunos que son sin duda evidentes. Y para mí el más importante, o uno de los más importantes, es poder expresar libremente las opiniones. Pero ojo, expresar libremente las opiniones es un derecho. Expresar cualquier hecho falsamente no es un derecho. No es un derecho. No, es un engaño. Claro. Oye, solo por si acaso cerrar un poco el tema, al margen de los fact-checkers profesionales que actúan con gente cuyo trabajo es ese, el usuario en su casa también puede hacer algo, ¿no? Al margen de informarse mejor y de utilizar las herramientas de fact-checking, como decíamos antes, cada plataforma tiene su sistema. A veces no es fácil llegar a esas plataformas, a esos mecanismos para denunciar en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, qué es lo que te parece sospechoso. Y sobre el tema que nos afecta más que nada ahora mismo, que es el tema de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, o sea, el web que decíamos, el otro sitio, WHO.int en español, tiene también una página para usuarios de salud en general, donde explica exactamente cómo se puede indicar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en WhatsApp y en VK. VK es VKontakte, que es como el Facebook ruso, ¿vale? Cómo señalar una información engañosa, cómo reconocer y denunciar correos, incluso correos que no están deseados, cómo señalar a un grupo, a un contacto o algo. Entonces, eso es lo que yo creo que los usuarios en su casa deberían conocer primero, ¿no? Es decir, oye, estoy en Facebook, esto me suelta sospechoso. Lo primero es, no se lo mando a mis amigos en WhatsApp, no lo viralizo, ¿no? Sino que si me es sospechoso, que ya yo creo que un día podemos hablar de qué tipo de indicios nos deberían hacer pensar que lo que estamos leyendo es una fake news, ¿no? Pero existen mecanismos al alcance del usuario normal, y yo recomiendo, en el caso del tema de coronavirus, esta página de la Organización Mundial de la Salud, que te viene hasta cómo hacerlo en WhatsApp. WhatsApp es lo más incontrolable de todo, o sea, y WhatsApp tiene unos mecanismos que
también te invitan a denunciar a los responsables de WhatsApp cosas que has visto que son falsas o que te han parecido falsas. Entonces, estamos en las dos cosas. Revisar fact-checkers, y también lo que leas, si te resulta sospechoso, pues da un paso más allá. Esto es una manera también de empujar a los grandes gigantes tecnológicos a que no se pongan de costado, no se pongan de perfil, porque son muy importantes ahora mismo que estamos totalmente, inundados de fake news. Muy bien, pues me parece una reflexión interesante para concluir el podcast. Antes de terminar, me gustaría deciros que podéis escuchar Parece Mentira en todas las plataformas de podcasting habituales, en iVoox, en Spotify, también en Apple, y prácticamente en todas las plataformas. Y que además, si queréis obtener más información, en este caso sobre los fact-checkers, pues podéis acudir a nuestra web, a YouTube, a Facebook, que tenemos ahí la cuenta parecementira.club. Y también tenemos una cuenta en Twitter que es parecementiraES. Eso. Y nada más. Y en Instagram, ¿no? Y nada, y agradecer también a Chema su producción del podcast, como siempre. Muy bien, gracias Eduardo, gracias Vicente, gracias Chema. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros, hasta luego. Hasta luego.